Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, llegó a rendir declaración a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Atención, Sandra Ortiz denunció que camioneta blindada de la UNT que tiene asignada se quedó, extrañamente, sin frenos. Me salvé de milagro. Semana conoció que la ex alta consejera para las regiones ya radicó una denuncia en la Fiscalía para que investiguen lo ocurrido. La camioneta es nueva. La ex alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, se salvó de un accidente de tránsito porque su camioneta blindada, asignada por la Unidad Nacional de Protección UNT, extrañamente se quedó sin frenos. Semana conoció que los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron la semana anterior, cuando la dirigente de la Alianza Verde se disponía a llegar a su vivienda en Boyacá, después de permanecer varias horas en Bogotá. El vehículo era manejado por uno de sus hombres de seguridad. Los momentos fueron de preocupación y tensión. Ortiz iba en la parte trasera del auto cuando el conductor de la camioneta le confirmó que el vehículo, sorpresivamente, se había quedado sin frenos. Por fortuna, el hombre logró maniobrar la situación y el hecho no pasó a mayores, según las primeras informaciones. Bueno, gente, grave denuncia, gente. Hoy hacen un atentado terrorista en contra de Sandra Ortiz. Gente, desconectaron los frenos de la camioneta de Sandra Ortiz. ¿Y esto por qué, gente? Porque Sandra Ortiz va a contar la verdad sobre quién estaba sobornando para robarse los dineros de los niños de La Guajira. Recordemos que Sandra Ortiz era la mensajera directamente del asesino guerrillero Gustavo Petro. Y recordemos, gente, vamos a recordar las muertes del coronel Dávila. Lo hicieron pasar por un suicidio y hoy hacen un atentado terrorista a Sandra Ortiz. Le desconectaron los frenos de la camioneta nueva de la unidad de protección. ¿Quién dirige la unidad de protección? Un guerrillero socio de Gustavo Petro del grupo terrorista del M-19. Hoy la quieren asesinar, pero no a balín, sino la quieren hacer pasar por un suicidio o que fue estrellada y se murió. Oh, gente, el único interesado de este plan criminal es el asesino guerrillero Gustavo Petro, para que Sandra Ortiz no cuente sobre cómo se reunió con el asesino guerrillero Gustavo Petro para sobornar, comprar a congresistas para que le aprobaran las reformas y robasen la plata de los niños de La Guajira. Hoy es una grave denuncia. Hoy intentan asesinar a una principal testigo en contra del asesino guerrillero Gustavo Petro. ¿Quién está detrás y quién quiere que esta no cuente cómo fue la corrupción que se robaron a Colombia y cómo el guerrillero Gustavo Petro sobornó a congresistas para que le aprobaran sus reformas para robarse los recursos en Colombia? Hoy es una grave denuncia. Hoy denuncia Revista Semana ese plan criminal. Hay alguien que quiere asesinar y el máximo, el interesado es Gustavo Petro. Recordemos que este es un asesino guerrillero y criminal. Escuchen estos audios. De altas esferas del Estado. Es que las reuniones no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali, que es un sector deprimido de Cali, que es el centro de la ciudad, o en el barrio San Bernardo de Bogotá. Las reuniones se realizaban nada más y nada menos que en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño, donde uno esperaría que el delito no permee, porque es allí, desde allí donde se llevan las riendas del Estado, desde allí donde se gobierna el Estado colombiano, y allí se hacían las reuniones. ¿Qué policía va a hacer algo allá? Le podría pasar lo que le ha pasado a los funcionarios de la Policía Nacional que han intervenido en el caso de la señora que presuntamente
presuntamente se quedó con un dinero de una funcionaria también de alto rango a nivel de la presidencia de la República. Hay funcionarios que han fallecido incluso por hacer actuaciones al interior de la Casa de Nariño. Pero era allí donde surgían las directrices, era allí donde se hacían las reuniones, era desde allí donde se direccionaban los recursos a instancias, se dijo por parte de la Fiscalía, del ministro de Hacienda y Crédito Público, del director del APRI, del director de Función Pública, y se terminaban direccionando los contratos para efectos de justamente lograr la apropiación y el direccionamiento de los mismos para actualizar justamente los relatos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por lo que encuentra el despacho que ese entramado criminal, desafortunadamente y con absoluta vergüenza de decir, este operador judicial permeó estructuras del Estado que incorporan por lo menos dos ramas del poder público que están llamadas a hacerse control político de manera simultánea en ese sistema de pesos y contrapesos que debe gobernar entre las tres ramas del poder público que incluyen en este caso la rama judicial. Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, llegó a rendir declaración a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Atención, Sandra Ortiz denunció que camioneta blindada de la UNT que tiene asignada se quedó, extrañamente, sin frenos. Me salvé de milagro. Semana conoció que la exalta consejera para las regiones ya radicó una denuncia en la Fiscalía para que investiguen lo ocurrido. La camioneta es nueva. La exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, se salvó de un accidente de tránsito porque su camioneta blindada, asignada por la Unidad Nacional de Protección UNT, extrañamente se quedó sin frenos. Semana conoció que los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron la semana anterior, cuando la dirigente de la Alianza Verde se disponía a llegar a su vivienda en Boyacá, después de permanecer varias horas en Bogotá. El vehículo era manejado por uno de sus hombres de seguridad. Los momentos fueron de preocupación y tensión. Ortiz iba en la parte trasera del auto cuando el conductor de la camioneta le confirmó que el vehículo, sorpresivamente, se había quedado sin frenos. Por fortuna, el hombre logró maniobrar la situación y el hecho no pasó a mayores, según las primeras informaciones. Semana buscó a Ortiz y solo manifestó, me salvé de milagro, y no quiso entrar en detalles de lo ocurrido. Sin embargo, confirmó que serán las autoridades las que determinen por qué su camioneta blindada, modelo 2023, es decir, casi nueva, presentó esta falla mecánica. Ella y su abogado pusieron en conocimiento de la Fiscalía lo ocurrido. Este medio también estableció que Ortiz, antes de denunciar lo sucedido al organismo de investigación, pidió una revisión a la camioneta de parte de Toyota, con sede en Bogotá, y una de las conclusiones de la firma de autos es que el sistema de frenos presentaba manipulaciones. ¿Manipulaciones por quién? ¿Los frenos fueron suspendidos de su carro a propósito? ¿O se trató de un hecho aislado? ¿Por qué una camioneta nueva, de alta gama y dedicada al servicio de protección, se queda sin frenos? Son algunas de las preguntas que quedan en el ambiente después de lo ocurrido. Hasta la mañana de este miércoles 25 de septiembre, la UNT, que brinda la seguridad a Ortiz, no se ha referido al tema, pero seguramente lo hará en las próximas horas. Sandra Ortiz, quien responde ante la justicia que la investiga porque, supuestamente, se convirtió en la mensajera de los 3.000 millones de pesos que Olmedo López, exdirector de la UNGET, le habría entregado al expresidente del Senado, Iván Nein, ha pedido en varias oportunidades que les refuercen la seguridad a ella y a sus hijas. Temo por mi vida, nadie me ayuda, mi vida y la de mis hijas están en peligro, expresó desconsolada a Semana el 14 de agosto de 2024. La exalta consejera para las regiones, una testigo clave para la justicia colombiana en el escándalo de la ONG, no ha logrado rendir su declaración ante la Fiscalía. Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, llegó a rendir declaración a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El 13 de agosto de 2024, Ortiz estaba citada para rendir su indagatoria, pero no logró dar su versión porque le dio un ataque de nervios y la diligencia debió ser suspendida. Estoy pasmada y tomando medicamentos. Me tocó irme a urgencias a una clínica, le contó a Semana en su momento. Hasta el momento, la fecha no ha sido reprogramada. Se espera que las autoridades se pronuncien en las próximas horas y se determine si la expulsión de líquido de frenos en el auto, casi nuevo, se trató de un hecho aislado o si al contrario, hay manos oscuras.